¿Sabía usted que una selección, preparación y consumo consciente de los alimentos no solo repercute en nuestra alimentación, sino también en nuestra capacidad como sociedad de ser libres y soberanos? Más que un asunto biológico, la alimentación es un fenómeno que tiene múltiples y variadas implicaciones y lo mismo puede ser usado para nuestra independencia como para nuestra dominación. Esto es Nutriendo Conciencias. Cultura alimentaria y cómo se relaciona con la identidad que tenemos como pueblo. Descubriremos de dónde viene la cultura alimentaria venezolana, cómo se formó y las modificaciones que ha sufrido a lo largo de su historia. Veremos cómo se nos han impuesto patrones de consumo externos que han contaminado nuestra cultura alimentaria originaria, poniendo en riesgo nuestra salud pero también nuestra independencia. Empecemos este interesante viaje. ¿Qué es un alimento? Podemos definirlo como toda sustancia de origen animal, vegetal o mineral que tenga en su composición aportes energéticos y nutritivos, que sirven para mantener el crecimiento y bienestar del cuerpo de los seres vivos. Es decir, para mantenernos vivos necesitamos comer. El ser humano es omnívoro, es decir, que tiene la capacidad de consumir alimentos de distintos reinos de la naturaleza. Reino vegetal. Consumimos frutos como el tomate, el cambur, la berenjena. También consumimos hojas como la espinaca o la lechuga. Comemos tallos como el apio y el ajoporro, o bien semillas como la caraota, el maní y hasta raíces como la papa o la zanahoria. Reino animal. Comemos productos directos del animal como músculos que son las carnes, piel como el chicharrón o sangre como la morcilla, vísceras como el corazón, los intestinos, secreciones de las glándulas de las hembras de los mamíferos como lo son la leche y el queso, secreciones de insectos como la miel. Reino de los hongos. Del reino de los hongos comemos diferentes tipos, solos o mezclados con otros alimentos, como los champiñones y el yogur, y hasta del reino mineral comemos polvo de rocas trituradas, como es la sal. Entonces, ¿qué es la cultura alimentaria? Son los hábitos, costumbres, tradiciones y prácticas relacionadas con el acto de alimentación de un grupo de seres humanos que comparten elementos en común, es decir, viven en sociedad. En efecto, existe una fuerte relación entre la identidad de un pueblo y lo que come, conformando estereotipos sobre lo que somos y lo que son los demás. ¿Y la cultura alimentaria venezolana de dónde viene? En Venezuela podemos identificar variedades regionales. Los maracuchos comen patacones y mandocas. En el llano es típica la carne en vara y en Margarita el pastel de chucho es lo tradicional, mientras que el pabellón criollo es el plato nacional porque se consume en casi todo el territorio nacional. Podemos considerar a los alimentos como parte de lo que nos identifica como comunidad, región y pueblo. En nuestro país existían innumerables pueblos indígenas, con múltiples diferencias entre sí. A grandes rasgos, su alimentación se basaba en el consumo de maíz, en el occidente venezolano, y de yuca en el oriente, consumidos en forma de arepa y casabe respectivamente. El resto de la dieta estaba compuesta por proteínas animales producto de la caza y la pesca, y frutas, hortalizas y tubérculos, bien sea del cultivo o la recolección. Con la invasión y colonización española se inició un fuerte proceso de cambios, donde se introdujo las zanahorias, caña de azúcar, limones, naranjas y café. Ahora
bien, para añadir más sazón al asunto, los conquistadores trasladaban gran cantidad de personas de origen africano como mano de obra esclava. Ellos también trajeron consigo su cultura alimentaria e introdujeron sus propios aportes, como el empleo de tubérculos, preparaciones guisadas y fritas y condimentos en abundancia, tanto crudos como en sofrito. Los elementos asiáticos vinieron por medio de Europa, pero son básicos en la dieta actual de las y los venezolanos. De Asia vienen los plátanos y el arroz, así como las berenjenas, el ajo, las cebollas, entre otros. Estos elementos se conjugaron para crear la cultura alimentaria venezolana tradicional que permaneció sin grandes cambios desde la colonia hasta principios del siglo XX. De ahí, otra fue la historia. A finales de la década de los 50 del siglo XX, la llegada de los inmigrantes europeos introdujo alimentos y formas de preparación que anteriormente no eran conocidas, como el consumo de salsas, embutidos y trigo en forma de pan blanco y pasta. Por otro lado, la producción petrolera venezolana estimuló el éxodo del campesinado a las grandes ciudades, disminuyendo la producción agrícola y pecuaria. Más importante aún, en el ámbito mundial, ocurrió el proceso de industrialización en la producción de alimentos. Los alimentos comenzaron a considerarse una mercancía a ser producida en grandes monocultivos, procesados y empacados en fábricas, distribuidos por cadenas expendedoras de alimentos, supermercados y abastos. Y en consonancia con la tendencia generada por el capitalismo mundial, se impuso el concepto de expendios de alimentos altos en grasas y azúcares, que no solo generan daño a la salud, sino que causan adicción. En la actualidad, en Venezuela estamos evidenciando cómo estos mismos grupos económicos están orquestando una guerra económica contra el pueblo venezolano que se basa fuertemente en el manejo de los alimentos. Para ello disminuyen la producción alimentaria, espacian el proceso de distribución y elevan de manera desproporcionada los precios de venta a los usuarios y usuarias. De esta forma, el alimento como mercancía se emplea como un arma y como una herramienta de control social y político. La otra gran visión es la que considera que los alimentos, más que una mercancía, son parte de un derecho humano fundamental, como es el derecho a estar bien alimentados. El gobierno venezolano, bajo la Revolución Bolivariana, rechaza la mercantilización de los alimentos y dirige sus esfuerzos a garantizar que todas las personas tengan acceso a los alimentos, garantizando una nutrición adecuada para todas y todos. Seguridad y soberanía alimentaria. La seguridad alimentaria es la capacidad que tiene el Estado con el sector agroalimentario nacional para garantizar a toda la población el acceso a los alimentos. La soberanía alimentaria es el derecho inalienable de una nación a desarrollar y definir políticas agrarias y alimentarias apropiadas a sus circunstancias específicas. Estrategia para el rescate de la cultura alimentaria venezolana. Una de las estrategias creadas por el Instituto Nacional de Nutrición para la creación de hábitos es el trompo de los alimentos, sistema de clasificación constituido por 5 franjas, agua y actividad física. Pertenecen a este grupo el arroz, granos, maíz, yuca, papa, apio, cumo, arepa, hallaquita, batata, ñame, plátanos.
Este grupo se caracteriza por contener vitaminas A y C y algunos minerales importantes para el buen funcionamiento de nuestro organismo. También contienen fibra, que favorecen las funciones intestinales. La tercera franja representa el grupo de los lácteos, carnes y huevos, principales aportadores de proteínas. Además, son fuentes de minerales tales como calcio y el hierro y vitaminas A, D, B1, B2, B12. En esta pequeña franja se encuentran las grasas y aceites vegetales, ocupando una porción limitada ya que estos alimentos deben incluirse en nuestra dieta en una forma moderada. Igualmente encontramos en una proporción más pequeña los azúcares, ya que se debe tener una ingesta moderada de estos alimentos. El agua. Como parte integral del trompo de los alimentos se encuentra el agua, representada como el guaral que hace girar el trompo. El trompo también recomienda la práctica de actividad física, fundamental para el buen funcionamiento del organismo y como complemento a una alimentación variada y equilibrada. La producción y el consumo eficiente son los primeros pasos hacia un nuevo modelo económico y la conquista de la soberanía alimentaria para el vivir bien de nuestro pueblo.